Los desposeídos, de Úrsula K. Le Guin, Estados Unidos. Capítulo 1. Anarres Urras. Había un muro. No parecía importante. Era un muro de piedras sin pulir, unidas por una tosca argamasa. Un adulto podía mirar por encima de él y hasta un niño podía escalarlo. Allí donde atravesaba la carretera, en lugar de tener un portón, degeneraba en mera geometría una línea, una idea de frontera. Pero la línea era real, era importante. A lo largo de 7 generaciones no había habido en el mundo nada más importante que aquel muro. Al igual que todos los muros, era ambiguo, bifacético. Lo que había dentro o fuera de él dependía del lado en que uno se encontraba. Visto desde uno de los lados, el muro cercaba un campo baldío de 60 acres llamado el puerto de Anarres. En el campo había un par de grandes grúas de puente, una pista para cohetes, 3 almacenes, un cobertizo para camiones y un dormitorio. Un edificio de aspecto sólido, sucio de hollín y sombrío. No tenía jardines ni niños. Bastaba mirarlo para saber que allí no vivía nadie y que no estaba previsto que alguien se quedara allí mucho tiempo. En realidad era un sitio de cuarentena. El muro encerraba no solo el campo de aterrizaje, sino también las naves que descendían del espacio y los hombres que llegaban a bordo de las naves, y los mundos de los que provenían, y el resto del universo. Encerraba el universo, dejando fuera a Anarres, libre. Si se lo miraba desde el otro lado, el muro contenía a Anarres, el planeta entero estaba encerrado en él, un vasto campo prisión, aislado de los otros mundos, y los otros hombres en cuarentena. Un gentío se acercaba por el camino del campo de aterrizaje, y a la altura en que la carretera cruzaba al otro lado del muro se desvanaban en grupos de merodeadores. La gente solía ir allí desde la cercana ciudad de Avenay, con la esperanza de ver una nave del espacio, o solo el muro. Al fin y al cabo, aquel era el único muro frontera en el mundo conocido. En ningún otro sitio podrían ver un letrero que dijese entrada prohibida. Los adolescentes en particular se sentían atraídos por él. Se encaramaban, se sentaban en lo alto del muro. ¿Acaso hubiera una cuadrilla descargando cajas de los vagones frente a los depósitos? Hasta podía haber un carguero en la pista. Los cargueros descendían solo 8 veces al año, sin avisar a nadie excepto a los síndicos que trabajaban en el puerto, y entonces sí los espectadores tenían la suerte de ver uno. Al principio se alborotaban, pero ellos estaban aquí, de este lado, y allá, lejos en el otro extremo del campo, se posaba la nave, una torre negra y rechoncha en medio de un confuso ir y venir de grúas móviles. De pronto una mujer se separaba de una de las cuadrillas que trabajaban junto a los almacenes y decía: «Vamos a cerrar por hoy, hermanos». Llevaba el brazal de defensa, algo que se veía tan pocas veces como una nave del espacio, y esto causaba no poca conmoción. Pero el tono, aunque benévolo, parecía terminante. La mujer era capataz de la cuadrilla, y si intentaban provocarla, los síndicos la respaldarían. De todos modos, no había nada digno de verse. Los extraños, los hombres de otro mundo, permanecían ocultos en la nave. No había espectáculo. También para la cuadrilla de defensa solía ser monótono el espectáculo. A veces la capataz deseaba que alguien intentase siquiera cruzar al otro lado del muro, que un tripulante extraño saltase de improviso de la nave, que algún chiquillo de Avenay se escurriese a hurtadillas para examinar más de cerca el cargadero, pero eso no ocurría nunca, nunca ocurría nada, y cuando algo ocurrió, la tomó desprevenida. El capitán del carguero alerta le dijo: «¿Anda detrás de mí esa gentuza?». La capataz miró y vio que en efecto había un verdadero gentío alrededor del portón, 100 personas o más, merodeando en pequeños grupos, como en las estaciones de los trenes de víveres durante la hambruna. La capataz se sobresaltó. «No, ellos protestan», dijo en su iótico lento y limitado. «Protestan, usted sabe, pasajero». «¿Quiere decir que andan detrás del bastardo que se supone tenemos que llevar? ¿Es a él a quien tratan de impedirle la salida o a nosotros?». La palabra bastardo, intraducible en la lengua de la capataz, carecía de significado para ella. Era uno entre otros términos extraños, pero no le gustaba nada cómo sonaba, ni la voz del capitán, ni el capitán. «¿Puede en verdad arreglársela sin mí?», le preguntó cortante. «Sí, qué demonios. Usted ocúpese de que baje el resto de la carga deprisa.
y haga subir a bordo a ese pasajero bastardo. Ninguna chusma de odolunáticos nos va a crear problemas a nosotros. Palmeó el objeto de metal que llevaba en el cinto y que parecía un pene deformado, y miró con aire de superioridad a la mujer inerme. La capataz echó una ojeada fría al objeto fálico. Sabía que era un arma. La nave estará cargada a las 14. Mantenga la tripulación segura a bordo. Despegue a las 14:40. Si necesita ayuda, deje un mensaje grabado en el control de tierra. Y echó a andar a grandes zancadas antes que el capitán tuviese tiempo de llamarla al orden. La cólera le daba fuerzas para exhortar con más energía a la cuadrilla y a la multitud. A ver, vosotros, si despejáis el camino, dijo en tono perentorio cuando llegaba al muro. Pronto pasarán los camiones y habrán heridos. Apartaos. Los hombres y mujeres del gentío discutían con ella, y entre ellos seguían atravesándose en el camino, y algunos pasaban al otro lado del muro. Aún así, el camino había quedado relativamente despejado. Si ella no sabía dominar un tumulto, ellos tampoco sabían cómo desencadenarlo. Eran miembros de una comunidad, no los elementos de una colectividad. No los movía un sentimiento de masas, y había allí tantas emociones como individuos, incapaces de suponer que las órdenes pudieran ser arbitrarias. No tenían la práctica de la desobediencia. La inexperiencia de todos salvó la vida del pasajero. Algunos habían ido a matar a un traidor, otros a impedirle que partiese o a gritarle insultos, o a verlo, pura y simplemente. Y todos estos otros obstruyeron el corto trayecto de los asesinos. Ninguno tenía armas de fuego, aunque 2 de ellos llevaban cuchillos. Para esta gente atacar significaba asalto cuerpo a cuerpo. Querían apoderarse del traidor con sus propias manos. Suponían que llegaría custodiado en un vehículo. Mientras trataban de inspeccionar un camión de mercancías y discutían con el enfurecido conductor, el hombre que buscaban llegó por la carretera, solo y a pie. Cuando lo reconocieron ya estaba a la mitad del camino, seguido por 5 síndicos de defensa. Los que pretendían matarlo intentaron perseguirlo demasiado tarde y aprenderlo. No del todo demasiado tarde, apenas consiguieron magullarle un hombro al traidor que buscaban, pero un pedrusco de 2 libras de peso golpeó en la sien a un hombre de la cuadrilla de defensa, matándolo en el acto. Las escotillas de la nave se cerraron. Los hombres de defensa regresaron llevándose con ellos al compañero muerto. No trataron de detener a los cabecillas del tumulto que se precipitaban hacia la nave, pero la capataz, blanca de furia y horror, los insultó y los maldijo cuando pasaron junto a ella a todo correr, procurando esquivarla. Una vez al pie de la nave, la vanguardia del tumulto se dispersó y se detuvo, irresoluta. El silencio de la nave, los movimientos espasmódicos de las grúas enormes y esqueléticas, el raro aspecto calcinado del suelo, nada había allí que pareciera humano. Todo los desconcertaba. Una ráfaga de vapor o de gas que parecía provenir de algo conectado con la nave sobresaltó a algunos de los hombres. Levantando las cabezas, observaron con inquietud allá arriba los túneles negros de los cohetes. Lejos, a través del campo, aulló la alarma de una sirena. Primero uno, luego otro. Todos emprendieron el regreso hacia el portón. Nadie los detuvo. Al cabo de 10 minutos el sendero había quedado despejado. La muchedumbre se había dispersado a lo largo del camino de Avenay, como si en definitiva no hubiese ocurrido nada. En el interior de la alerta estaban ocurriendo muchas cosas. Puesto que el control de tierra había adelantado la hora del lanzamiento, era necesario acelerar las operaciones de rutina. El capitán había dado orden de que sujetaran con correas al pasajero y lo encerraran en la cabina de la tripulación junto con el médico para que no entorpecieran las maniobras. Allí en la cabina había una pantalla, y si así lo deseaban podían observar el despegue. El pasajero miró, vio el campo y el muro alrededor del campo, y a lo lejos, más allá del muro, las laderas distantes del Nez salpicadas de matorrales Holum y de unas pocas y plateadas zarzalunas. Las imágenes resplandecieron, precipitándose pantalla abajo. El pasajero sintió que le empujaban el cráneo contra el cabezal almohadillado. Era como si lo estuvieran sometiendo a un examen odontológico, la cabeza apretada contra el sillón, la mandíbula abierta a la fuerza. No podía respirar, parecía enfermo y sentía que el miedo le aflojaban los intestinos. Todo su cuerpo gritaba a las fuerzas enormes que se habían apoderado de él.
Ahora no, todavía no, esperad. Los ojos lo salvaron. Las cosas que ellos seguían viendo y transmitiendo lo arrancaron del autismo del terror, porque en la pantalla apareció ahora una imagen extraña, una llanura pálida de piedra. Era el desierto visto desde las montañas por encima del Valle Grande. ¿Cómo había vuelto a Valle Grande? Trató de decirse que estaba en una aeronave, no, una astronave. El borde de la llanura relucía con el brillo de la luz en el agua, la luz sobre un mar distante. En aquellos desiertos no había agua. ¿Qué era entonces lo que estaba viendo? Ahora la llanura de piedra ya no era plana sino hueca, una enorme concavidad colmada de luz solar. Mientras las observaba perplejo, la concavidad se hizo menos profunda, derramando luz. De pronto una línea la cruzó, abstracta, geométrica, el perfecto sector de un círculo. Más allá de aquel arco todo era negrura. La negrura invertía el cuadro entero, lo hacía negativo. Lo real, la parte de piedra, ya no era cóncava, ya no estaba llena de luz, ahora era convexa, refractante, rechazaba la luz, no era una planicie ni una concavidad, sino una esfera, una bola de piedra blanca que caía, se desplomaba en las sombras su propio mundo. No entiendo, dijo en voz alta. Alguien le contestó. Por un momento no se dio cuenta de que la persona que estaba allí en pie junto al sillón le estaba hablando a él, contestándole, pues ya no entendía qué cosa era una respuesta. Solo de algo tenía conciencia clara, de su propio y total aislamiento. El mundo acababa de hundirse y él se había quedado solo. Siempre había temido esto, más que en la muerte. Morir es perder la identidad y unirse al resto. Él había conservado la identidad y había perdido al resto. Pudo por fin mirar al hombre que estaba junto a él. Por supuesto era un extraño. De ahora en adelante solo habrían extraños. Le estaba hablando en una lengua extranjera, iótico. Las palabras tenían algún sentido. Todas las cosas pequeñas tenían sentido. Solo la totalidad no lo tenía. El hombre le estaba diciendo algo de las correas que lo sujetaban en la silla. Las palpó. La silla se enderezó de golpe y él perdió el equilibrio, aturdido como estaba, y casi cayó fuera de la silla. El hombre seguía preguntando si habían herido a alguien. ¿De quién estaba hablando? ¿Está seguro él de que no lo han herido? En iótico, la fórmula de cortesía para hablarle a alguien utilizaba la tercera persona. El hombre se refería a él mismo. Él no entendía que podía haberlo herido. El hombre continuaba hablando, ahora a propósito de alguien que había arrojado piedras. Pero las piedras no aciertan nunca, pensó. Volvió a mirar la pantalla buscando la roca, la piedra pálida que se precipitaba en la oscuridad, pero ahora la pantalla estaba en blanco. Estoy bien, dijo por fin, al azar. Al hombre no lo tranquilizó esa declaración. Por favor, venga conmigo, soy médico.